Hoy, vamos a adentrarnos en un fascinante territorio de reflexión. ¿Alguna vez te has preguntado si existen similitudes entre las enseñanzas de Jesús y la filosofía estoica? A primera vista, estas dos corrientes pueden parecer diametralmente opuestas, el cristianismo y el estoicismo, pero a medida que profundizamos, descubrimos un fascinante entrelazamiento de valores y principios que promueven la sabiduría, la paz interior, la virtud, la autodisciplina y la humildad. ¿Coincidencia o algo más profundo? Acompáñanos mientras exploramos estas semejanzas en un viaje hacia la comprensión y la reflexión. La moral y la virtud. Tanto Jesús como los estoicos pusieron un fuerte énfasis en la moral y la virtud como elementos esenciales para llevar una vida significativa y enriquecedora. Jesús enseñó principios morales fundamentales, incluyendo el amor al prójimo, la compasión y la humildad, exaltando a los pacificadores y misericordiosos, así como la virtud del perdón. Los estoicos, por su parte, abogaban por la virtud como el bien supremo y como un camino hacia la sabiduría y la paz interior. Figuras estoicas como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio enseñaron que vivir en armonía con la razón y la virtud era esencial para una vida significativa. Séneca, en su obra sobre la felicidad, argumentó que la verdadera felicidad solo se encuentra en la virtud y en vivir de acuerdo con la razón. La evidente similitud que aquí radica es que tanto Jesús como los estoicos enfatizan que la verdadera felicidad radica en la práctica de la virtud y la moralidad. Ambos creían que vivir una vida virtuosa era esencial para alcanzar un estado de bienestar y plenitud. Aceptar lo que no se puede cambiar. Tanto Jesús como el estoicismo abogaban por la aceptación de las circunstancias que no pueden ser controladas y la importancia de mantener la paz interior a pesar de las adversidades. Jesús enseñaba a sus seguidores a confiar en la voluntad de Dios y a encontrar paz en medio de la incertidumbre. En el jardín de Getsemaní, habiendo sido traicionado por Judas, antes de su crucifixión, Jesús oró diciendo: «Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras». Esta actitud refleja la aceptación de la voluntad divina incluso en momentos de sufrimiento y angustia. Los estoicos, por su parte, promovían la noción de que las circunstancias externas están más allá de nuestro control y que solo podemos controlar nuestra respuesta y actitud hacia ellas. Esto se conoce como el principio de la indiferencia en el estoicismo, que implica que las cosas externas no tienen poder sobre nuestra paz interior si no les otorgamos importancia. En este aspecto, tanto Jesús como el estoicismo enseñaban la importancia de la aceptación y la resignación ante las circunstancias inevitables que escapan a nuestro control. Ambos resaltaban la idea de que encontrar paz interior requiere liberarse del apego excesivo a las cosas materiales y el deseo de controlar todo. La autodisciplina. Otra similitud fundamental entre Jesús y el estoicismo es su énfasis en la autodisciplina y el autocontrol como medios para alcanzar la virtud y la paz interior. En este caso, Jesús instaba a sus seguidores a negarse a sí mismos y tomar sus cruces para seguirlo. Esta llamada a la autodisciplina implicaba la renuncia a los deseos egoístas y la disposición a sacrificar los placeres mundanos en favor de una vida de virtud y servicio a Dios y a los demás. Así como los estoicos eran firmes defensores de la autodisciplina como un camino hacia la sabiduría y la tranquilidad interior. Creían que al ejercer autocontrol sobre las pasiones y deseos, uno podía liberarse de las perturbaciones emocionales y vivir una vida más serena y equilibrada. En este caso, tanto Jesús como el estoicismo compartían la idea de que la autodisciplina y el autocontrol eran esenciales para vivir una vida virtuosa y en paz. Ambos abogaban por superar los impulsos y deseos intempestivos en busca de un mayor bienestar. La humildad de espíritu. Jesús enseñó la importancia de la humildad y el servicio a los demás. En el Evangelio de Mateo, dice: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Esta bienaventuranza destaca la humildad como una virtud fundamental para aquellos que buscan una relación cercana con Dios. Los estoicos también respaldaban la humildad y la moderación.
Creían que el exceso de orgullo y ego conducía a la insatisfacción y el sufrimiento. Epicteto, por ejemplo, hablaba sobre la importancia de reconocer nuestras limitaciones y no exaltarnos por encima de otros. En este aspecto, tanto Jesús como el estoicismo destacaban la importancia de la humildad como una virtud fundamental. Ambos creían que la humildad conducía a una mayor paz interior y a una relación más saludable con los demás y con el mundo que nos rodea. Paz interior. Tanto Jesús como el estoicismo buscaban la paz interior y la tranquilidad como estados deseables de bienestar espiritual. Jesús ofrecía la promesa de paz interior a través de la fe y la relación con Dios. En el Evangelio de Juan, dice, «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No dejen que su corazón se turbe ni tenga miedo». Jesús prometía una paz que trascendía las situaciones y circunstancias externas y se basaba en la confianza en Dios. Los estoicos buscaban la ataraxia, un estado de paz interior y tranquilidad, a través de la virtud y la indiferencia hacia las cosas externas. Creían que al vivir en armonía con la razón y la virtud, uno podía alcanzar un estado de serenidad independientemente de las turbulencias del mundo exterior. Aquí podemos apreciar que tanto Jesús como el estoicismo compartían la aspiración a la paz interior como un estado deseable de bienestar espiritual. Ambos enseñaban que esta paz se encuentra al centrarse en principios más elevados y en la confianza en algo más grande que uno mismo. Es evidente que tanto Jesús como los estoicos compartían un profundo compromiso con la moral y la virtud como pilares fundamentales de una vida significativa. Sus enseñanzas resaltaban la importancia de vivir de acuerdo con principios elevados, como el amor al prójimo, la compasión y la humildad. Esta convergencia sugiere que la búsqueda de la excelencia moral y el servicio a los demás son valores intrínsecos que trascienden las barreras culturales y filosóficas. Además, tanto Jesús como el estoicismo enfatizaban la necesidad de aceptar lo que no se puede cambiar y mantener la paz interior en medio de las adversidades. Ya sea a través de la confianza en la voluntad de Dios o mediante el reconocimiento de que las circunstancias externas escapan a nuestro control, ambas enseñanzas nos invitan a liberarnos del sufrimiento innecesario causado por la resistencia obstinada a lo inevitable. La autodisciplina y el autocontrol también emergen como temas recurrentes en las enseñanzas de Jesús y el estoicismo. Ambos abogaban por el dominio de las pasiones y deseos impulsivos como un medio para alcanzar la virtud y la paz interior. Esta convergencia subraya la importancia de la autorreflexión y la autorregulación en la búsqueda de una vida ética y equilibrada. La humildad y la humildad de espíritu son virtudes compartidas que encuentran eco tanto en el cristianismo como en el estoicismo. La idea de reconocer nuestras limitaciones y no exaltarnos por encima de otros como medio para cultivar una relación saludable con nosotros mismos y con los demás es un hilo común que une estas dos corrientes de pensamiento. Finalmente, tanto Jesús como el estoicismo aspiraban a la paz interior y la tranquilidad como estados deseables de bienestar espiritual. A través de la fe en Dios o la adhesión a la virtud y la razón, ambas tradiciones sostenían que la paz interior se encuentra al buscar algo más grande y trascendental que las preocupaciones mundanas. En última instancia, estas similitudes profundas nos invitan a reflexionar sobre la riqueza y la complejidad de la condición humana. Ya sea a través de la fe en un poder divino o la adhesión a principios filosóficos, tanto Jesús como el estoicismo proporcionan valiosas hojas de ruta para la búsqueda de una vida ética, virtuosa y plena. Estas enseñanzas atestiguan que, independientemente de nuestras creencias religiosas o filosóficas, todos tenemos la capacidad de aspirar a la excelencia moral y encontrar la paz interior en nuestro viaje personal hacia la sabiduría y la virtud. Así, la confluencia de Jesús de Nazaret y el estoicismo se erige como un recordatorio de que, en última instancia, la búsqueda de la verdad y la realización personal es un esfuerzo compartido que trasciende las fronteras de tiempo y la cultura. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje.
Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte si aún no lo has hecho para no perderte nuestro contenido futuro. Tus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos, así que no dudes en compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego y que tengas un día increíble.